Bien, vamos a mirar el versículo 12 que dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el contexto veíamos que el apóstol Juan fue enviado a una isla llamada Patmos. Se trataba de una isla rocosa, volcánica, una isla con poca vegetación, en donde enviaban allí a hombres delincuentes de alta peligrosidad. Y Juan fue enviado a la isla de Patmos no por ser un malhechor, ni por ser un delincuente. Fue, ¿por qué causa? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y decíamos que era un lugar duro, un lugar inhóspito, un lugar difícil. Seguramente este hombre con más de 90 años, después de haber servido al Señor durante toda su vida, un ministerio fiel, un hombre fiel de servicio a Dios, tal vez hubiese querido ir a una isla paradisíaca en el Caribe, ¿no? Ir a las Bermudas, las Canarias, o seguramente alguna isla hermosa. Pero no, fue enviado allí, a la isla de Patmos, a ese lugar terrible. Y estando allí, Dios le recompensa su fidelidad con la gloriosa revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Hemos dicho que la palabra Apocalipsis significa eso, la revelación de Jesucristo. Entonces, teniendo eso en mente y teniendo eso en contexto, miramos que el versículo 12 nos dice que Juan se volteó para ver a quien le hablaba con esa gran voz. Nosotros diríamos, me volví para ver la voz de quién era que me estaba hablando. Y en vez de ver a una persona, vio 7 candeleros de oro. Imagen. Siete candeleros de oro. En el tabernáculo del Antiguo Testamento había un candelero de oro de 7 brazos, conocido como el menorá. Y en el tiempo en que se edificó el templo por Salomón, allí habían 5 candeleros de oro puro a mano derecha y otros 5 a mano izquierda en el lugar santísimo. Y en esta visión Juan ve específicamente 7 candeleros individuales que simbolizan a las iglesias mencionadas. Tenemos la siguiente imagen, la del mapa, mi hermano. ¿Cuáles eran esas iglesias? Éfeso, Esmirna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si podemos ver ahí en el punto negro está la isla de Patmos, donde estaba el apóstol Juan y a donde escribe, es decir, al sur de Éfeso, en el mar Egeo. Ahora, algo que vemos aquí, y es lo que nos va a mostrar de lo que nos está hablando esto, es que Cristo está entre su iglesia. Él está en medio de las iglesias. Y el número 7, ya dijimos que es un número que nos habla de qué cosa. Lo perfecto, lo pleno, lo completo, de totalidad. Entonces, al hablar de 7 iglesias, ¿solamente hace referencia a estas iglesias locales? Está hablando de la totalidad de la iglesia de Cristo en general.
Ahora, si hablamos del oro, es un metal muy precioso y codiciado, de mucho valor, pero también es un metal que en la Biblia representa lo divino. Y esto nos dice que la iglesia del Señor Jesucristo vale más que todo el oro del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo la pagó Él? ¿Cómo la compró? Por medio de su sangre. Es preciosa para Dios. La iglesia es preciosa para Dios. ¿Y cómo debe ser? Santa, consagrada, porque su naturaleza es divina. Además, que debe estar ardiendo y alumbrando con la luz de la verdad. La función principal de un candelero, ¿cuál es? Alumbrar. Por tanto, la iglesia local como cuerpo de Cristo y como luminar de Cristo en este mundo, ¿cuál es su función principal? Brillar, alumbrar, ser luz del mundo. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Imagínese si está a oscuras y usted enciende una luz y la coloca debajo de la mesa. ¿Qué función va a tener la luz allí? No sirve para nada. Pero se coloca ¿en dónde? Se coloca en un lugar alto, en un lugar en donde alumbre y su luz se pueda ver. Entonces dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De modo que esos 7 candeleros, ¿qué representan? Volvamos a la imagen. Esos 7 candeleros de oro, ¿qué representan? La iglesia del Señor. La iglesia recibe la luz de Cristo y su evangelio y se encarga en mostrarla a otros. Es una lámpara distributivamente en que sus miembros individualmente son portadores de luz. Pero no nos referimos a las iglesias fachada, porque sabemos que hoy en día hay muchas iglesias que tienen nombre de cristianas, pero que no son cristianas. ¿Por qué? ¿Por qué muchas iglesias han dejado de ser cristianas aunque tienen el título de cristianas? Porque no tienen la doctrina, porque no predican la verdad y sobre todo porque Cristo no está allí. Porque han dejado por fuera al Señor. Porque en sus púlpitos hay otra cosa, ¿sí? Pero no la gloria de Cristo. Y por eso han dejado de ser cristianas. Entonces, ¿qué hace la iglesia verdadera? ¿Sí? ¿Qué hace la
hacer una persona? Aparte de creer, congregarse. Para estar involucrado en la iglesia, usted debe estar incluido en una iglesia local. Usted debe pertenecer a una iglesia. Hay muchas personas que dicen, no, yo mi membresía la tengo en el cielo. Pero eso no es lo que manda la Escritura, porque dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, es importante congregarse, es importante, porque es allí en donde podemos crecer, es allí en donde somos formados, es allí donde podemos poner nuestros dones al servicio de la obra de Dios. Tal vez para muchos digan, no, yo me congrego en la iglesia virtual. ¿Y qué hace? Nada. Eso no sirve, y eso no es lo que pide el Señor. Por otra parte, veamos que la descripción que Juan hace de Cristo corresponde más a su carácter y a sus atributos que a su físico. Entonces el perfil que hace del Señor es más ético y espiritual que físico y superficial. Cristo tiene todo el derecho de juzgar porque es el representante perfecto, el perfecto Hijo del Hombre. Ahora, durante su ministerio aquí en la tierra, Juan conoció a Jesús ¿cómo era nuestro Señor? Alguien que describa el carácter de Cristo en su ministerio, según lo dicen los evangelios. ¿Cómo era Él? Compasivo, manso, humilde, bondadoso, misericordioso. ¿Sí? Eso es lo que nos muestran los evangelios del Señor. Pero aquí Juan lo ve en una imagen terrible de grandeza, de poder y de gloria real. Dice que su ropa llegaba hasta los pies. La ropa larga era la usada por los sumos sacerdotes, jueces y reyes. Y esto nos dice que Cristo es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, pero que también será el juez supremo. El juez supremo. El traje de gala usado por el Señor representa la plenitud de sus atributos divinos y sus virtudes humanas. Él es divino, pero también es humano. El hecho que todavía sea el Hijo del Hombre después de su ascensión indica que Él no ha desechado su naturaleza humana y que está actuando en las iglesias basado en su humanidad. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ceñían sus lomos para ejercer el ministerio, y los hombres laboriosos se ceñían también para realizar sus trabajos. Pero ¿cómo aparece aquí nuestro Señor? Dice que está ceñido ¿en dónde? Por el pecho. ¿Y ceñido con qué? Con un cinto de oro. Estar ceñido por el pecho significa cuidar con amor. Y sabemos que su obra perfecta fue consumada en la cruz, pero ahora lo que Cristo hace es cuidar de su iglesia con amor. El cinto de oro simboliza la fortaleza divina, pero también la dignidad y la alta posición. Cristo se mueve en las iglesias para cuidarlas en su humanidad y con su divino poder. Él anda en medio de su iglesia como rey y sacerdote, velando por ella con amor. Eso es lo que podemos extraer de esta imagen, lo que nos dice. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La cabeza y el pelo eran blancos,
como la nieve, como la blanca lana. Y aunque Cristo físicamente no es un anciano, espiritualmente sí lo es, porque es eterno. Él existe desde la eternidad, existe fuera del tiempo. Desde tiempos inmemoriales, Él siempre ha existido. Él tiene la cabeza del anciano por su conducta sabia e inteligente, y esto nos habla de su pureza, de su eterna sabiduría y también de su santidad. Cristo está a la par con el anciano de días, con el Padre. La blanca lana es un producto natural de la vida y la nieve desciende del cielo. Y esto también nos indica que Cristo es tanto humano como divino. Acerca de sus ojos como llama de fuego, tenemos una imagen ahí, hermano. Ahí está. Sus ojos como llama de fuego nos habla de su visión escrutadora, penetrante y omnisciente. Los ojos flameantes del Señor exaltado son como rayos X, como rayos láser, que atraviesan todas las apariencias para observar a la iglesia en lo más profundo de su ser. Él tiene conocimiento perfecto de todo y su discernimiento es infalible y su escrutinio es ineludible. Es decir, que ante los ojos de Cristo, ¿cómo estamos? Descubiertos, desnudos. No hay nada que se pueda esconder ante esa mirada penetrante. No hay nada oculto a los ojos del Señor. ¡Wow! ¿Eso qué debería producir en nosotros? Temor, reverencia, santidad, confesión. Además, esos ojos, como antorchas encendidas, nos hablan de su juicio. Generalmente estamos acostumbrados a mirar a Cristo ¿cómo lo presentan los artistas? La imagen de Cristo. Una mirada tierna e incluso con algo de tristeza. Pero vendrá tiempo cuando en los ojos del Señor arderá la ira de Dios y serán como llamas de fuego para todos aquellos que han rechazado su amor, su bondad y su misericordia. Y con respecto a cada iglesia local, podemos tener la certeza de que el Señor la está mirando y que su mirada es ardiente y es penetrante, que nada se escapa de él. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Ahora Juan describe los pies del Señor y dice que es como bronce bruñido. Estuve buscando el significado de esa palabra y significa calentado en un horno. Entonces los pies del Señor son refulgentes y esto transmite la idea de algo que resplandece como si aún estuviese en el crisol. Los mismos pies que andaron por caminos polvorientos, que soportaron el cansancio, las pruebas y el dolor, aquí aparecen preparados para el juicio. Esos pies se encargarán de pisar el lagar de la ira de Dios. Es decir, que Jesucristo aplastará y pisoteará a los malvados como se pisaba la uva en el lagar.
Uy, eso es terrible. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a pasar. Los malos serán hollados, serán pisoteados por el Señor. Por eso en este momento Él está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, para que en el momento que regrese Él venga a pisar el lagar de la ira de Dios. En el altar de los holocaustos había bronce, era el altar de bronce, y allí también habían utensilios empleados del mismo material. De modo que esos pies incandescentes como el bronce nos hablan de qué cosa. ¿De qué nos hablan los pies de bronce? Del juicio, del juicio, del juicio divino y del claro dominio de Cristo sobre sus adversarios. Lo que aquí resalta a la vista es su oficio judicial ejercido por un andar perfecto y brillante. Y acerca de su voz, ¿qué nos dice? ¿Cómo era? Como el estruendo de muchas aguas. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ir a un lugar en donde el mar y el agua golpee con fuerza? Imagínese estar en las cataratas del Niágara y sentir esa fuerza del agua, esa potencia. Entonces, al decir que su voz era como el estruendo de muchas aguas, ¿qué nos indica allí Juan? Que era una voz que fuerte, potente, de autoridad. Era una voz, mejor dicho, que quebrantaba, estrepitosa, como las olas que tal vez él estaba allí viendo que golpeaban las rocas en aquella isla. Es decir, que la voz del Señor sonaba majestuosa y abrumadora. Debemos aclarar que la potente voz del Señor es la que despertará a los muertos. Es la voz del Señor la que hará que los muertos se levanten de sus tumbas, como lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando nuestro Señor habló frente a la tumba de aquel hombre llamado Lázaro. ¿Y qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó. Pero esa misma voz un día pronunciará el veredicto de juicio que se ejecutará con toda rapidez. Alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo va a destruir al Señor a las personas, a los hombres, según lo describe allí en la batalla del Armagedón? ¿Será que el Señor tiene necesidad de ponerse a pelear con aquellos ejércitos? Simplemente los destruye con la palabra que sale de su boca, con la espada de dos filos. Los penetra, los atraviesa. Yo creo que solamente debe decir, ¡muertos todos! Y ya quedan muertos. Porque ese es el poder del Señor. Vamos a mirar que la espada sale de su boca. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Wow! El verbo tenía puede traducirse en gerundio, es decir, teniendo 7 estrellas en su mano derecha. Imagen 4, ahí está. 7 estrellas. ¿Qué son esas estrellas? ¿Qué representan? ¿De qué nos hablan? Si decimos que los 7 candeleros son las 7 iglesias, entonces esas 7 estrellas, ¿a quiénes representan?
A los oficiales, correcto. A los que más adelante va a escribir y dice, escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? El ángel no era un ser angélico espiritual, sino es una referencia del pastor, el obispo, el anciano de la iglesia. Es decir que, según esto, ¿qué podemos encontrar acá? ¿Qué podemos ver en esta imagen? Que Él tiene en su mano ¿a quiénes? A sus siervos, a aquellos que le sirven. Ellos están en su diestra y nadie los puede arrebatar de allí. Y sin dudarlo se encuentran en una posición de privilegio, pero también en una posición de gran responsabilidad. Porque Cristo ejerce la autoridad sobre ellos, pero ellos le deben de rendir cuentas ¿a quién? A Cristo. Es a Él a quien le tienen que dar cuentas. Entonces podemos ver que el Señor se mueve en medio de la iglesia, pero tiene en su mano a los siervos, a sus siervos. También nos dice el pasaje que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto no es una espada pequeña ni una espada corta, se trataba de una espada larga, casi del tamaño de una persona. Imagínense una espada de ese tamaño y de 2 filos. Era un arma letal. ¿Qué le ocurriría a alguien si lo atraviesa con esa clase de espada? Y la figura es emblema de autoridad ejecutada y nos muestra la capacidad del Señor de ejecutar a sus enemigos sencillamente con la palabra que sale de su boca. La palabra del Señor es una espada de 2 filos, dice el autor a los hebreos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra viva y eficaz con la cual se juzgará y se castigará a los incrédulos. De manera que la descripción se centra en la autoridad judicial de Cristo, que combina la fuerza de un guerrero que derrota a sus enemigos en batalla, pero también el pronunciamiento de un juez, aquel que da su veredicto. Finalmente se nos dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de mirar al sol directamente en un día soleado? Como que le alcanza a molestar la vista, ¿no? Cuando el sol brilla con toda su fuerza en su esplendor, uno no puede mirarlo así y quedarse harto tiempo contemplándolo. Y esto nos dice que el rostro del Señor apareció ante Juan en toda su gloria divina y en toda su refulgencia. Siguiente imagen, hermano Oscar. Bueno, ahí fue lo que más se aproxima a lo que nos dice por acá. No deja de simplemente ser una ilustración, ¿no? Entonces Cristo aparece como el sol en toda su fuerza, sin velo, sin eclipse, en su gloria celestial. Se puede ver a Cristo, nuestro sol de justicia. Él es la fuente de toda luz y eso significa que ¿qué hace el sol en la naturaleza? Calienta, alumbra, da vida. ¿Puede la creación vivir sin el sol? ¿Qué ocurriría a nuestro planeta si no tuviésemos un sol? Tal vez, seguramente tampoco habría vida. Porque nuestro planeta estaba ubicado en una posición perfecta en donde el sol no lo quema, pero tampoco está tan lejos como para que no lo caliente.
está ubicado perfectamente para que haya vida. Ahora, si esto hace el sol en la tierra y en la naturaleza, ¿cuánto más Cristo en las almas? ¿Cuánto más Cristo en la vida del creyente? El creyente necesita recibir del Señor su luz, su poder y su vida. Todo el tiempo Él necesita depender del Señor. Entonces vemos un contraste muy marcado entre el Cristo que aparece en los evangelios y el que se nos muestra aquí en Apocalipsis. El Cristo de los evangelios se manifiesta en amor, en ternura, en varón de dolores, humillado y blasfemado. Su gloria está velada y muere por el pecado del hombre. Pero ahora aquí aparece el Cristo divino en poder, en gloria, en juicio, como el vencedor, como el guerrero divino y el deslumbrante Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto debería de causar en nosotros algo, ¿no? Saber que este Cristo que Juan vio aquí en el Apocalipsis es quien está pronto a venir. Él es quien está pronto a regresar. Y eso debería de ser para nosotros una señal de entrega, de estar velando, de estar orando, de estar preparados. Porque hemos dicho en el contexto que el Señor puede llegar en cualquier momento. No podemos colocar una fecha, no podemos decir que va a ser en esta semana o que tal vez en un mes, pero simplemente sabemos que Cristo está por regresar y no podemos dejar de anunciarlo, y por eso continuamos dando testimonio de Él. Oramos y le damos gracias al Señor que Él permita que podamos ser sus luminares, que la iglesia pueda ser luz en este lugar, que nuestras vidas individualmente puedan alumbrar, transmitir la luz del Señor a otros que lo necesitan, que podamos dar testimonio de Él, que el Señor nos guarde y nos ayude para continuar adelante.